Heavenly Father, we love your precious name. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus. The proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. When I'm awakened by a terrifying dream, desperation reaches out and clutches me. When I'm so afraid that I don't even know how to pray, I simply speak it and I feel it, and it chases fear away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, sweet Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus. The proudest nations of the earth have come and gone, Jesus, the name lives on. Eternal hope and promise, the ever-breaking dawn, when time itself is over.
La semana pasada, el cardenal João Braz de Assis, brasileño, que es prefecto de la congregación que antes se llamaba de los religiosos y que ahora tiene un nombre muy largo, se llama Congregación para las Sociedades de Vida Consagrada y Institutos de Vida Apostólica, es decir, en general para la vida consagrada en el mundo católico, ha anunciado el programa del año para la vida consagrada que el Papa Francisco ha pedido para el 2015. Y según el programa, este año para la vida consagrada se va a centrar precisamente en la renovación de la vida consagrada. La vida consagrada en su forma más tradicional y antigua, si quieren, en los religiosos y las religiosas, los monjes y las monjas, hasta las nuevas formas de vida consagrada que existen hoy en día y que han surgido en los últimos años alrededor de movimientos laicales y de espiritualidades laicales, como aquella a la que yo pertenezco, el Sodalicio de Vida Cristiana, que en torno a la espiritualidad sodalite constituye una organización centrada en la espiritualidad laical, en una familia espiritual centrada en la identidad laical. En esta familia espiritual, la vida consagrada es un fruto que en realidad es una de las formas de la vida consagrada, que es la específica que llamamos vidas de plena disponibilidad, es decir, donde el acento está no tanto como en los religiosos de antaño y los religiosos de hoy, pero de órdenes mucho más antiguas, en el testimonio a través de la pobreza, la castidad y la obediencia de cómo vamos a vivir en el reino definitivo, sino en el acento apostólico, en la disponibilidad a hacer apostolado y a cumplir plenamente, sin las exigencias y divisiones, como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, que impone la vida matrimonial, al apostolado y al cumplimiento del plan de Dios en el mundo. Entonces, va a ser un año que va a reunir y que va a inspirar a muchísimos carismas, desde las formas de vida religiosa más antiguas, por ejemplo los benedictinos, hasta las más novedosas, aprobadas por la Santa Sede. Y lo interesante es que, como lo ha señalado el cardenal Braz de Assis, la idea es celebrar este año comenzando en octubre de este año 2014 para que concluya en noviembre del 2015 y comenzar con la celebración de los 50 años de la proclamación de la Constitución Lumen Gentium, ¿no? La Constitución del Concilio Vaticano II sobre la Iglesia, y celebrar también la proclamación en el Concilio Vaticano II, los 50 años, especialmente del documento Perfecte Caritatis, que es un documento poco conocido del Concilio Vaticano II, y es poco conocido porque está dedicado explícitamente a la renovación de la vida religiosa. En ese entonces, en el Concilio Vaticano II, todavía no existían el enorme número de formas nuevas de vida consagrada surgidas en torno a familias espirituales con un fuerte acento laical que hoy existe, pero de alguna manera las pronosticaba porque pedía una presencia consagrada, entregada, de plena disponibilidad en medio del mundo y testimoniando en el mundo para la transformación y la conversión del mundo, como pide Jesucristo a toda la iglesia. Testimoniar el amor de Jesucristo a todos los hombres en medio de las realidades en las que viven, para que se salven, porque si no descubren a la iglesia, no van a descubrir a Cristo. Si no descubren a Cristo, no se van a salvar. Entonces, este es un año muy importante y algunas de las iniciativas que se han anunciado, por ejemplo, un encuentro en el Vaticano de consagrados y consagradas todavía jóvenes con menos de 10 años de profesiones perpetuas para discutir el futuro de la vida consagrada. Me parece una iniciativa interesante porque va a traer jóvenes, un número importante de jóvenes
que van a poder atestiguar ante otros jóvenes que la vida consagrada es una vocación magnífica y una vocación posible que los jóvenes deben considerar, que no significa una extrañeza, una rareza en la iglesia, sino que mucha gente joven y extraordinaria está convencida y está totalmente dispuesta a entregar su vida plenamente a la causa de la plena disponibilidad apostólica para efectos de cumplir el plan de Dios en su propia vida y en el mundo. Pero también se pronostica, o mejor dicho, se anuncia un encuentro. Las fechas exactas aún no han sido anunciadas oficialmente, pero también se ha propuesto un encuentro de formadores, que me parece a mí sumamente importante. Hoy en día formar a los religiosos consagrados y consagradas para el mundo de hoy es un verdadero desafío. Mucha de la experiencia acumulada del pasado es valiosísima, pero no es suficiente. Entonces se requiere un intercambio de experiencias antiguas, tradicionales, que traen la enorme riqueza de la tradición universal de la Iglesia, con experiencias nuevas que comprenden de una forma más práctica, más directa y dramática las realidades y los desafíos del mundo, especialmente el mundo urbano de hoy. Y creo que ese intercambio va a ser magnífico. Les soy sincero, yo no soy responsable de formación en mi comunidad, obviamente me dedico a este apostolado de las comunicaciones, pero incluso sin serlo me encantaría participar de encuentros así, simplemente para poder escuchar y enriquecerme de la experiencia de tantos formadores de distintas edades y de comunidades de distintas partes del mundo, de distintos acentos en sus carismas, pero que todos tienen que lidiar con la formación de varones o de mujeres consagrados que tienen que santificarse a la vez que cumplen con su propio carisma en la realidad de hoy. Algunos de forma contemplativa, otros, la mayoría, en la vida activa, pero va a ser un importante intercambio. Se espera de alguna manera que en este evento también exista una exposición internacional que se considera que sería titulada La vida consagrada, Evangelio en la historia humana, y que tendría un carácter más bien cultural y artístico. Hay que reconocer que la idea de celebrar la vida consagrada puede parecer un tema que se refiere a un aspecto muy limitado de la vida de la Iglesia. Este no es un año de las Sagradas Escrituras, como han sido en el pasado, o de la Virgen María, o de la Eucaristía. Este es un año para una forma específica de vida al interior de la Iglesia. Pero así como muchos años atrás, con el Papa Juan Pablo II, el año de la familia fue intensamente vivido por quienes no forman una familia natural física, como los sacerdotes, los obispos, los consagrados. La vida consagrada forma parte intrínseca de la vida de la Iglesia e influye a través de tantas formas, especialmente del servicio a través de la educación, de la salud, de la asistencia a los pobres y menesterosos, de la cultura, etc., influyen de una manera importantísima en la vida de la Iglesia. Y en consecuencia, es un tema que no afecta solamente a quienes formamos parte de la vida consagrada, sino a la Iglesia entera, y realmente les confieso que espero con gran expectativa, valga la redundancia, no solamente por consagrado, sino simplemente como hijo de la Iglesia y miembro de la Iglesia, la celebración de este año, porque creo que si es que esto significa un reavivarse de la vida consagrada en la Iglesia y un incremento de las vocaciones entre los jóvenes a esta vida consagrada, los frutos ya van a ser extremadamente valiosos para el presente y el futuro de nuestra Iglesia. Que tengas un buen día.